Mi alma tiene sed de Dios. Un espacio que reconforta, alienta y motiva a la luz de la palabra de Dios. Un espacio de clamor e intercesión por todos aquellos que hoy necesitan una palabra de aliento de parte del Dios Todopoderoso. Muy buenas noches, querida audiencia, por ese interés y por su tiempo que usted invierte en escuchar la programación de esta radio 760, la cual está interesada en cumplir con la divulgación de la palabra del Señor. Muchas veces, hermanos, lo que sucede a nuestro alrededor y a nosotros mismos son desafíos muy grandes. Pero recordar las promesas y que no estamos solos es una verdadera bendición. Vamos a orar en esta noche para que el Señor nos dé la sabiduría para recibir y para dar. Padre bendito, yo te doy gracias, Señor, por la oportunidad que nuevamente tú me concedes, Señor, de poder proclamar tu palabra, Señor. Te pido que en el corazón de cada uno de tus hijos, Señor, no sea una historia nada más de los hechos, sino que sean lecciones de vida, Señor, que nosotros vamos a encontrar en el camino en que estamos, Señor, oposiciones, pero el poder tuyo, los milagros, Señor, que se efectuaron, tú estás dispuesto a usarnos, Señor. Ahora lo importante es que nosotros estemos dispuestos, Señor, a hacer la obra que tú nos has enviado a hacer. Amén. Vamos a hoy estudiar Hechos 4 y luego de estudiar el capítulo de Hechos 1, en donde consta y está la derramación del Espíritu Santo en los discípulos y su tarea comprometida y loable de seguir anunciando el Evangelio. Ellos encontraron la oposición, pero lograron con ese poder que habían recibido no retroceder, sino seguir y seguir. Así de que hoy vamos a ver, como le digo, Hechos 4. Y este capítulo nos muestra las respuestas que se dieron en un milagro maravilloso que este hombre paralítico recibió. Él estaba contento porque no recibió una moneda, pero recibió lo que durante 40 años no había sido posible. Y esto nos demuestra a nosotros que para el Señor no hay nada imposible. Pero la respuesta del pueblo y de los sacerdotes, el jefe de la guardia del templo y de los saduceos fue difícil. Ahora, ¿quiénes eran los saduceos? Era una secta judía prominente, dice, que se caracterizaba por su aristocracia, su enfoque en la ley escrita y su rechazo a la resurrección de los muertos, la existencia de ángeles. Ellos no creían en todo esto. Ellos eran descendientes del sumo sacerdote Sadoc en la época de Salomón. Tampoco creían que iba a haber un juicio final, menos recompensas y menos castigos. Por esa razón Jesús le dijo a sus discípulos: tengan cuidado y protéjanse de la levadura de los fariseos. Ahora, en Lucas 12:1
el Señor mismo dice: ay de vosotros, intérpretes de la ley, porque habéis quitado la llave, dice que de la ciencia, vosotros mismos no entráis y no dejan entrar a los que vienen, se los impide. Jesús les dijo directamente, pero también a sus discípulos les dijo que se cuidaran de esa levadura que ellos traían, porque aunque, como vimos, era gente muy preparada en la ley y eran maestros, no creían lo que Jesús había venido a hacer. Ellos mostraban en sí un resentimiento que se enseñase al pueblo y que anunciasen que en Jesús había resurrección, porque eso botaba la doctrina de ellos. Dice que les echaron mano entonces con este disturbio a Pedro y a Juan y los pusieron en la cárcel hasta el día siguiente, porque era tarde. Quiere decir que todo esto se dio ya en la tarde, pero ya en esa tarde no había quien los juzgara. Entonces lo que hicieron fue tomarlos y meterlos en la cárcel una noche. Y lo tremendo es que esto fue ordenado por los líderes y el jefe del templo. Y ese fue el precio de cumplir el ministerio. Ahora, nosotros aún tenemos la libertad de dar las buenas nuevas de salvación. Porque estos capítulos, hermano, muchas veces lo sabemos, pero son lecciones de vida que veamos nosotros que a veces por una cosa insignificante ya a veces no queremos servir. Pero mire, ellos pasaron una noche ahí y no dejaron de hacerlo, porque vamos a ver que dice que Pedro y Juan ya habían expuesto el mensaje de Cristo. Ellos ya no callaban más como antes. Y muchos de los que oyeron la palabra, es que aquí está el milagro, que muchos de los que creyeron la palabra, creyeron. Dice que el número de los varones era como de 500. Entonces, la sanidad del cojo no solo lo benefició a él, sí benefició a 3,000 que cuando él fue sano, creyeron. Y ahora 5,000. Pero esta oposición que ellos tuvieron, en lugar de agradecer, fue el encarcelamiento. Y dice en el verso 5 que al día siguiente, yo estoy parafraseando, pero usted tenga ahí su Biblia. En el versículo 5 dice que al día siguiente se reunió en Jerusalén el Sanedrín. El Sanedrín era el más alto tribunal, como que ahora nosotros dijéramos la Corte Suprema de Justicia. Ese Sanedrín estaba formado por gobernantes llamados magistrados, por ancianos y escribas. Ahora, los escribas eran investigadores profesionales y maestros de las Escrituras del Antiguo Testamento, y sus discípulos eran los fariseos. Versículo 6 dice que el sumo sacerdote, que era el principal, precedía el Sanedrín, que era Anás. Él había sido sumo sacerdote antes y estadista, veterano. Y también se menciona ahí a Juan y Alejandro, que también formaban parte del Sanedrín. Pero la Biblia no especifica mucho de ellos dos. En el versículo 7 dice que estos que vimos del Sanedrín le preguntaron a Pedro y a Juan: ¿con qué potestad o en qué nombre habéis hecho esto vosotros? Refiriéndose a la sanidad del paralítico. Y reconocieron así la realidad del milagro.
Ellos no podían negarlo. En el versículo 8 dice, Pedro, habiendo sido investido de poder del Espíritu Santo, porque el Señor dice que muchas veces vamos a tener que hablar, pero que Él va a poner las palabras en nuestra boca. Y aquí a Pedro se le cumplió, porque dice que fue investido del poder del Espíritu Santo. Y ahora es un testigo en Jerusalén. Ya no el Pedro que negó al Señor. Ahora dice, gobernantes del pueblo y ancianos de Israel. Ahora se nos interroga acerca del beneficio hecho a un hombre enfermo y de qué manera éste fue sanado. Y entonces emite el testimonio del poder y del nombre en que lo había hecho. Cuando él dice, Jesucristo de Nazaret, aprovechando a recordarles lo que habían hecho al crucificarle nuevamente. No con acusación, sino recordarles sus actos que creían que eran correctos. Pero que Dios resucitó de los muertos, lo que para los saduceos era una controversia, y que tenían la evidencia del milagro y que no podían negar cuando les dice, por él, por el Señor, este hombre en vuestra presencia sanó. Y eso ellos no lo pudieron negar. Ellos no podían decir no, porque todo el pueblo había visto la sanidad. Recordándoles que consideraron a Jesús como la piedra, porque ahí habla de esto en el versículo 11, dice, recordándoles que Jesús dijo, como la piedra reprobada, ellos como edificadores a lo que fueron llamados y no cumplieron. Ahora Pedro está citando también el Salmo 118 que dice lo mismo. Jesús como la piedra reprobada de ellos, aquí nuevamente lo están diciendo, en donde el salmista que lo escribió cita una profecía, que con el rechazo ya cumplido ahora, porque rechazaron al Señor, era una realidad de que fue una piedra rechazada, y que el mismo Jesús citó en Mateo 21:42. Esta es la piedra reprobada de vosotros, los edificadores, que era y que en su ascensión gloriosa ahora es cabeza del ángulo. Eso es lo que ellos le están diciendo al Sanedrín. O sea, ¿qué quiso decir con la cabeza del ángulo? La unión de esa piedra en la esquina del templo espiritual es la que une a israelitas y gentiles. En el versículo 12 dice que con autoridad y una convicción sin temor ahora, dice, y en ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos. ¿A qué salvación se refería? A la condenación del infierno, que ellos no creían, el cual no fue diseñado para el hombre, pero por cuanto todos pecamos, fuimos destituidos de la gloria de Dios. Sin embargo, el inmenso amor de Dios para su creación está plasmado en Juan 3:16, que dice que de tal manera Dios amó al mundo que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en Él cree no se pierda, y en este no se pierde está hablando del infierno, mas tenga vida eterna. ¿Dónde? En el cielo. En Juan 3:18 dice que el que en Él cree no es condenado, pero el que no cree ya ha sido condenado, porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. El 3:19 dice, y esta es la condenación, que la luz vino al mundo, y los hombres amaron más las tinieblas que la luz, porque sus obras
eran malas. Entonces, esto está vigente hasta que el Señor venga, de que no hay otro nombre dado a los hombres. Y ese es el mensaje que nosotros tenemos que dar. Que no hay otro nombre, San Antonio, San no sé quién. Hermanos, el nombre de Jesús tiene poder, tiene virtud, hace muchas cosas. Ahora, en el versículo 13 vemos a un Pedro con denuedo, y eso quiere decir con ánimo, con valor, con intrepidez, de Pedro y Juan, sabiendo, mostraron ellos al hablar, pero la oposición sabían que eran hombres sencillos, sin letras, y que eran del vulgo, o sea, del populacho. No eran personas que habían recibido enseñanza judía. Por eso los consideraban ignorantes. Pero ellos habían estado con Jesús. Además, estaba el hombre ya no paralítico, de pie con ellos, y no podían decir nada en contra, porque entonces el pueblo se iba en contra de ellos. Y ya vimos que cuando el cojo fue sanado, 3,000, y cuando Pablo empieza a decir el nombre de Jesús, otros 5,000. Las ordenanzas que salieron del concilio, dice que se secreteaban. Ellos se salieron del lugar para poder hablar entre ellos. Dice conferenciaban, dice, pero es que se secreteaban entre ellos qué camino seguir o qué hacer con Pedro y Juan. ¿Qué haremos con estos hombres? Porque no podían negar el milagro entre los de Jerusalén. Quisieron armar un plan para que no predicaran más, amenazándolos para que no hablaran más a hombre alguno en el nombre de Jesús, siendo un plan inútil porque el corazón de ellos ardía de amor, como debe arder el corazón nuestro en proclamar, ¿verdad? Y quizás usted diga, yo no puedo, pero hermanos, con nuestro testimonio podemos hacer muchas cosas. Ahora, la respuesta de Pedro y Juan fue: juzgad si es justo delante de Dios obedecer a vosotros antes que a Dios. Porque no podemos dejar de decir lo que hemos visto y lo que hemos oído. Nosotros también podemos decir esto: no podemos dejar de decir lo que hemos visto y oído. La respuesta a una combinación de insistencia respetuosa para los del Sanedrín y profunda decisión de sufrir consecuencias. Ellos no pensaron que los pudieron haber metido ya de fijo a la cárcel porque solo estuvieron una noche, pero con un poder mayor que el suyo y que ahora les acompaña de acuerdo con la promesa de Hechos 1:8, que recibiréis poder. Ahora ellos empiezan a no ser temerosos y a decir que ellos no podían dejar de predicar. Entonces dice que bajo amenazas les soltaron, no hallando manera de castigarlos por temor, por causa del pueblo. Pero la respuesta es que todas glorificaron a Dios por lo que se había hecho y que era el milagro del paralítico. Los apóstoles, ya en libertad, vinieron a los suyos a contarles lo que el Sanedrín les había dicho y que pese a la intimidación no habían cedido. Y en el versículo 24 dice: ellos, habiendo oído y visto no solo la curación del cojo, sino la valentía, el respaldo del Señor, alzaron unánimes, mire qué importante, unánimes, la voz a Dios, dijeron: soberano Señor,
Tú eres el Dios que hiciste el cielo y la tierra, el mar y todos los que en él habitan. Y ahora mencionan a David en el Salmo 2, cuando dice, ¿cómo se asombra al decir, ¿por qué se amotinan las gentes? Y los pueblos piensan cosas vanas. Ellos empiezan a citar a David porque David lo vio como profecía, ¿verdad? Pero aquí ya está cumplido. En el 26 dice, se reunieron los reyes de la tierra y los príncipes se juntaron en uno contra el Señor y Cristo. Aquí ya está la profecía cumplida. En esa época fue lo mismo que David había visto en el pasado, recordando porque verdaderamente se unieron en esta ciudad de Jerusalén contra el Hijo Jesús, a quien ungiste. Este es mi Hijo amado. Este fue el ungimiento. Este es mi Hijo amado. Menciona ahora a los responsables. Dice Herodes, Poncio Pilatos con los gentiles y algunos del pueblo de Israel, para hacer cuanto tu mano y tu consejo habían antes determinado que sucediera. Los creyentes ahora están pidiendo confianza, valor, cuando en el versículo 29 dicen, mira, Señor, sus amenazas, y concede a tus siervos que con todo de nuevo, ya vimos, con valor, intrepidez, ánimo, hablen tu palabra. Y aquí vemos dependencia divina, que es lo que nosotros debemos tener también, para hacer la obra encomendada, olvidándose de ellos mismos. Ahora, en el verso 30 dice que para hacer sanidades, señales y prodigios, mediante el nombre de tu santo Hijo Jesús, su nombre trae virtud y trae salud. Esto es lo que ellos anhelaban. Luego de estas rogativas, mire, sucedió algo maravilloso. El cielo respondió y hubieron orado, y el lugar donde estaban congregados, dice, que tembló y todos fueron llenos del Espíritu Santo, como lo habían pedido, porque ellos ya habían sido revestidos. Pero aquí nuevamente vemos que el Señor se agradó, que le dieran a Él el lugar, que estuvieran dispuestos para hacer la obra. Y dice que entonces, luego de eso, hablaban con denuedo la palabra, evidenciando la respuesta del Señor y además renunciando a todo individualismo egoísta, después de trabajar en unidad. Cuando dice la palabra, y la multitud de los que habían creído, dice que entonces ya se sumó a 8,000, 3,000 que dijimos y ahora 5,000. Eran de un corazón y un alma. Me llama la atención esto, la unidad en oración. Y ninguno decía ser suyo propio nada de lo que poseía, sino tenían las cosas en común. La comunidad de bienes era tan solo una expresión externa de esto. Y con gran poder dice que los apóstoles daban testimonio de la resurrección del Señor. Y abundante gracia era sobre todos ellos. Y también sobre toda la comunidad. Y eso es lo que nosotros necesitamos, la gracia divina del Señor, el poder y la gracia. Así que no había entre ellos ningún necesitado, porque los que poseían heredades o casas las vendían y traían el precio de lo vendido. Esto ejemplifica de aquel espíritu generoso del que todos estaban llenos.
El 35 dice, y lo ponían a los pies de los apóstoles y se repartía según su necesidad. En el verso 36 y 37 nos habla de un levita llamado José, a quien los apóstoles le pusieron de sobrenombre Bernabé. Ahora, ¿por qué cita ahí un levita? Se había dicho arriba que todos los que tenían habían compartido, pues, y aquí dice solo de él, de Bernabé. Porque los levitas, él era un levita, los levitas como tribu, ellos no les dejaban herencia de sus padres, pero como individuos, ellos sí podían adquirir alguna propiedad, ¿verdad? Entonces, por eso, él adquirió esa propiedad, pero la puso al pie de los apóstoles. Ahora, nuestra conclusión de este capítulo 4 es que en el nombre de Jesús hubo y sigue habiendo sanidad. Que la razón de un hombre que sufrió 40 años relegado fue una bendición grande que no trajo para los principales alegría o gozo, no, sino oposición. Ahora, el hombre legalista no deja que otros reciban misericordia del Señor, porque posiblemente como le veían, pues un hombre que no podía aportar nada, no tenían misericordia del Señor. Y dice, a Cristo se le opusieron y le crucificaron. Porque este tipo de hombres legalistas, y hermano, todavía pudiera haber algunos legalistas que no dejan entrar. Yo estaba este martes oyendo a las preguntas y respuestas con hermano Héctor, nuestro pastor, y alguien le preguntó que una dama que hacía porque su esposo no quería estar en el evangelio. Y otra pregunta dijo que le hablaban a alguien y que le hablaban a alguien y que no, y que si era bueno mejor dejar de hablarle. Y él les dijo que nosotros somos llamados a hacer misericordia, ¿verdad? Y ella cito esto porque un hombre legalista va a decir, no, déjenlo, si no quieren, no quieren. Pero ¿cuántas veces el Señor con nosotros estuvo insistiendo? Porque el pago del legalista dice, el que me rechaza y no recibe mis palabras, tiene quien lo juzgue. La palabra que he hablado, ella te juzgará en el día postrero. O sea, el Señor no quiere que nadie se pierda. Pero aquí vemos que también como hay promesas, también hay juicio. Porque el Señor ya dio todo lo que tenía que dar y más nos sigue dando. Pero la salvación, entonces nadie puede negar el poder del Señor que es transferido al que en Él cree. En su tiempo, por supuesto, y según su proceso. Porque pudiéramos decir, entonces, ¿por qué no sana Él? Entonces, ¿por qué esto? Pero hermano, Dios tiene un tiempo para cada uno y un proceso que tiene con cada persona. Nosotros debemos de rogar como los apóstoles, en dar con denuedo la palabra, sabiendo que la gloria es del Señor. Y también los últimos versículos nos muestran un espíritu generoso y de la unidad de la iglesia del principio. Sobre todo hace énfasis en que solo en el nombre de Jesús podemos ser salvos. Mire qué cosa más linda, ¿verdad? Entonces, ¿cuántas veces? No sé cuántas veces ha leído usted el libro de los Hechos, pero mire como que uno se personificara en esos momentos en que
pues como la Corte Suprema de Justicia, acusando a dos hombres que para ellos eran iletrados, que no valía la pena lo que estaban diciendo. Vemos la oposición. Entonces nosotros sabemos que siempre va a haber oposición. Pero qué lindo es que nosotros oremos y le pidamos como ellos: Señor, danos denuedo para hablar la palabra. Porque esas rogativas, hermano, Dios las responde. Mire cómo dice que tembló la casa y todos fueron llenos nuevamente del Espíritu Santo. Entonces, yo le pregunto a usted y me pregunto a mí, ¿hasta dónde está nuestra llenura, verdad? Porque si Pedro y Juan no hubieran estado llenos del Espíritu Santo, no hubieran podido hacer la tarea. Así es de que estos pasajes nos recuerdan mucho nuestros primeros pasos cuando recibimos al Señor, cuando el Señor nos bautizó. Pero como en otros pasajes yo le he dicho, necesitamos estar llenos. A veces, hermano, los problemas nos vacían, las situaciones nos dan temor, como el temblor que reciente ha sucedido. Hay una alarma general, ¿verdad? Pero, hermanos, la palabra se está cumpliendo y las promesas del Señor también. Así es de que yo espero que le haya bendecido este capítulo y vamos a darle gracias al Señor. Señor bendito, yo te doy gracias, Padre, porque tú nos traes a memoria todo lo que la iglesia del principio tuvo que vivir, especialmente Pedro y Juan. Personajes, Señor, que tú llamaste con un llamado santo, Padre, porque cuando tú llamas, tú capacitas, Señor. Gracias por lo que ahí nos enseñaste, Padre. Como vemos la alegría de un hombre que había sido despreciado, no tomado en cuenta, pero que tú sí ya lo habías tomado en cuenta. Tal vez no cuando nació ni cuando fue joven, sino hasta los 40 años, porque tú tienes un tiempo y un proceso para cada uno. Pero ese hombre no solo recibió sanidad de su cuerpo, sino recibió sanidad del alma, porque dice tu palabra que Él te glorificaba, Señor. Yo te doy gracias por todo esto que está aquí, Padre, y te pido, Señor, que nosotros no tengamos un espíritu legalista, Señor. Tu palabra dice, no nos cansemos de hacer el bien, porque a su tiempo segaremos. Te doy gracias, Señor, porque tú eres misericordioso, Padre. Sé que hay personas que se sienten defraudadas porque ven que la semilla no brota, Padre. Pero cada corazón es diferente, Señor. Pero tú tienes el ingrediente necesario para que las almas que son tuyas vuelvan al redil. Te doy gracias, Padre. En el nombre de Jesús te pido por todos los enfermos en los hospitales, Señor, por todos los que están en casa. En el nombre de Jesús, Señor, yo sé que tú vas a obrar milagros, Señor. En el nombre bendito de tu Hijo Jesucristo. Gracias, Señor. Amén. Muy bien, Ani de Trejo nuevamente, que el Señor le bendiga. Hemos presentado Mi alma tiene sed de Dios. Te invitamos a escuchar nuestra próxima audición cuando nuevamente estaremos delante del Señor exclamando: Mi alma tiene sed de Dios. No te lo pierdas.